Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al MiG-21 ruso, uno de los más populares y famosos aviones de la historia de la aviación. El Mikoyan Gurevich MiG-21 es un caza interceptor supersónico con capacidad limitada de ataque a tierra, diseñado por la Oficina de Diseño Mikoyan y Gurevich de la Unión Soviética, entre los años 1955 y 1958. Durante todo el periodo de su construcción, fue objeto de más de 30 modificaciones y modernizaciones. Es considerado como uno de los cazas más exitosos de la historia, pues ha prestado servicio en las fuerzas aéreas de unos 50 países y en la actualidad todavía se mantiene activo en muchas de ellas. Es el caza supersónico con mayor cantidad de ejemplares producidos en la historia, el avión de combate más producido después de la Guerra de Corea, así como el producido por el periodo más largo, durante el transcurso de 26 años. El MiG-21 fue el primer caza soviético que combinaba las características de caza e interceptor en un solo modelo. Era un caza ligero, capaz de alcanzar una velocidad de Mach 2 con un motor no tan potente, y por lo tanto resultaba comparable con los cazas F-104 Starfighter y F-5 Freedom Fighter de los Estados Unidos, y con el Mirage 3 de Francia. Su diseño se remonta al 1954, cuando la Oficina de Diseños de Mikoyan Gurevich comenzó las pruebas con el prototipo SM-12, el cual consistía en la modificación de un caza MiG-19. La variación se identificaba por el hecho de que la sección de entrada de aire al motor en la nariz del avión no presentaba el tradicional tabique divisor fijo, sino que incorporaba un cono de posición variable, que permitía el control de la velocidad del flujo de aire y de las ondas de choque supersónicas a la entrada del motor. El MiG-21 tiene un ala en delta, constituida por una estructura interna de largueros, con un ángulo del borde de ataque del ala, de 57 grados en relación con el fuselaje. Los flaps son del tipo flotante y emplean el sistema de soplado artificial de la capa límite, mediante un conducto que sale la última etapa del compresor del motor y baña la superficie superior de los mismos, haciendo posible la reducción de la velocidad en el aterrizaje. En el ala hay ubicados 4 soportes universales para la fijación de armamento. En los externos pueden ser colgados tanques auxiliares de combustible. En los soportes universales se pueden montar vigas múltiples para misiles y bombas. El fuselaje es del tipo semimonocasco, tubular, con perfil elíptico, está dividido en 2 secciones. Estas 2 secciones se separan para el cambio de motor y para los trabajos de mantenimiento. En la delantera se encuentran el ala, los trenes de aterrizaje, la cabina, los tanques de combustible y el motor. Por otro lado, en la trasera se encuentran la cola, el tubo alargador de salida de los gases, la tobera, el paracaídas de frenado y la quilla aerodinámica. La aviónica del avión se encuentra distribuida entre ambas partes. El aire que llega al motor es regulado por un cono presente al comienzo del canal de entrada según la velocidad de vuelo. De esta manera se garantiza el funcionamiento estable del motor, para cualquier régimen de vuelo. En el fuselaje están presentes 6 tanques de combustible. Bajo el mismo existe un soporte o pilón, que se emplea para la incorporación de un tanque auxiliar externo o de instrumentos de exploración, como cámaras o antenas de radiolocalización. Este soporte no podía montar armamento. Integrado en el fuselaje, está presente también la instalación del cañón NR-30 en el caso de la variante F-13 o del GSH-23L2 a partir de la variante M. Las variantes modernizadas, MiG-21 Lancer y MiG-21-93, cuentan con modificaciones al cono de nariz, para la incorporación de radares más avanzados, así como la posibilidad de portar armamento en el soporte central. Como contramedidas, incorporan bloques de lanzamiento de bengalas y lluvia de partículas de plata chaff. La cabina está presurizada y acondicionada. El piloto cuenta con un asiento de eyección SK1, a partir del MiG-21-93 tiene instalado el asiento eyectable 00 del tipo Sveda K36DM, el mismo presente en los MiG-29 y Su-27. La cabina, en todas las versiones originales está dominada por indicadores analógicos, propios de los cazas de la época, por lo que necesita una mayor atención por parte del piloto del funcionamiento del motor y de los sistemas del avión. Para la puntería y el tiro cuenta con una mira electro-óptica del tipo ASP en sus diferentes modificaciones, y con una pantalla de tubo de rayos catódicos que muestra la información del radar. En las variantes modernizadas, MiG-21 Lancer y MiG-21-93, se han incorporado pantallas de cristal líquido LCD, y la mira ha sido reemplazada por una moderna pantalla de visualización frontal HUD. Asimismo han incorporado el sistema de control del tipo OTAS. La cola del MiG-21 se divide en el estabilizador vertical con timón,
los estabilizadores horizontales completamente móviles, y una aleta en el fondo del fuselaje para mejorar el control por resbalamiento. Bajo el timón vertical está el carenado aerodinámico, que guarda el paracaídas de frenado para aterrizajes cortos. El tren de aterrizaje es del tipo triciclo, con apoyo delantero. Para evitar el derrape de las ruedas, el avión cuenta con un sistema antibloqueo de frenos automático, similar al ABS de los automóviles. Los motores del MiG-21 fueron diversos. El primero, el Tumansky R11F300, un motor turborreactor de flujo axial con postquemador, que ofrecía un empuje de 3.900 kg en régimen máximo y de 5.760 kg en el régimen de postcombustión. A partir de la variante MiG-21 PF se instaló la modificación R11F2-300 que aumentaba el empuje en régimen máximo a 3.955 kg y a 6.120 kg en postcombustión. A partir de la variante MiG-21 bis, los MiG-21 fueron equipados con el Tumansky R25-300, que incorporaba un nuevo régimen de postcombustión, conocido como forzaje extraordinario, que era el resultado de la incorporación de una nueva bomba de combustible. Este régimen de forzado, solo es posible emplearlo por debajo de los 4.000 metros de altura, y le da al avión un empuje máximo de 9.900 kg. El uso de dicho forzamiento está limitado a solo 3 minutos en una emergencia de combate real, y está bloqueado por los operadores del MiG-21 en tiempo de paz, ya que reduce grandemente la vida útil del motor. No obstante, el uso de dicho régimen hace posible que el MiG-21 pueda superar a cazas como el Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon en la trepada. El MiG-21 contaba con poca autonomía de vuelo, esto llevó al desarrollo de la modificación SMT, que contaba con un tanque dorsal de gran capacidad, dándole un aumento del alcance de vuelo de 250 km. Una nueva modificación del tanque dorsal dio como resultado la versión MiG-21 bis. Un total de 10.645 unidades fueron construidas en la antigua Unión Soviética. Estas fueron construidas en 3 fábricas, en Moscú, en Gorky y en Tiflis. Un total de 194 F-13 fueron construidos bajo licencia en Checoslovaquia y 657 por AL en la India. El MiG-21 fue reemplazado en el servicio activo, por el caza de geometría variable MiG-23 en el rol de superioridad aérea, y por el MiG-27 en las misiones de ataque a objetivos terrestres. No obstante, hasta la llegada del formidable MiG-29 al servicio activo, no fue retirado de las unidades de aviación de la Fuerza Aérea Soviética. La última versión del caza, el MiG-21 bis, cuenta con el radar de exploración y control de tiro del tipo RP-22M, que tiene un alcance de exploración de 30 km. Es empleado para la indicación de los blancos a los misiles aire-aire de corto alcance R-13M, guiado por infrarrojos, R-3R guiado por radar semiactivo y R-60M infrarrojos. El caza, al poseer una capacidad limitada de ataque a tierra, cuenta con computadores del punto de impacto para las armas de caída libre y los cohetes no guiados. Cuenta con piloto automático del tipo AP-155, está equipado con el sistema de navegación inercial, cuenta con identificador amigo-enemigo y receptor de alerta radar. El caza ha sido empleado en multitud de conflictos armados, mucho más que cualquier otro reactor de combate. Durante la Guerra Indo-Pakistaní de 1971, ocurrió el primer combate aéreo entre aviones supersónicos de la historia. Un MiG-21 FL de la FAI derribó a un caza F-104 Starfighter con el fuego de sus cañones. Cuando la guerra llegó a su fin, los MiG-21 de la FAI habían derribado 4 F-104, 2 J-6, un F-86 y un C-130 de la Fuerza Aérea de Pakistán. El MiG-21 también fue empleado en la guerra de Kargil en 1999, durante la cual un MiG-21 de la FAI resultó derribado por un cohete portátil del tipo Stinger, operado por la infantería pakistaní. 2 MiG-21 bis de la Fuerza Aérea India interceptaron y derribaron un Breguet Atlantic de reconocimiento de la Marina de Pakistán con misiles aire-aire R-60. Sin duda su participación más famosa fue la de la Guerra de Vietnam, donde 13 pilotos vietnamitas lograran el estatus de ases en los cazas MiG-21. En comparación con los F-4 Phantom II, los MiG-21 PFL eran inferiores por el alcance de exploración de su radar, por no poseer misiles de medio alcance y de su menor capacidad de carga de armamento. Los pilotos vietnamitas expresaban que el Phantom era superior al MiG-21 en los giros y en las picadas, sin embargo, era inferior en la trepada.
Una de las características positivas del MiG es que, a diferencia de los Phantom que carecían de armamento de cañones, a este se le podía acoplar un dispositivo con cañones de 23 mm en la viga central, que demostró ser muy efectivo en los combates aéreos a baja altura. Resultaron muy eficientes las tácticas de ataque rápido y repliegue, desarrolladas para interceptar los grupos de bombarderos F-105, los MiG-21 dirigidos por los controladores terrestres, causaron grandes pérdidas a las agrupaciones de estos bombarderos. Tal es así, que después de casi 1 millón de misiones y la pérdida de unos 1000 aviones, la operación Rolling Thunder concluyó el 1 de noviembre de 1968. Debido al pobre desempeño en los combates aéreos, de los pilotos de la Marina y la Fuerza Aérea norteamericanas en la primera etapa de la Guerra de Vietnam, fueron abiertas la Escuela de Armas de Cazas de la Marina, también conocida como Top Gun, en marzo de 1969 y su equivalente en la USAF, de entrenamiento de combate aéreo asimétrico, también conocido como Red Flag, creado posteriormente. La mayor amenaza para Vietnam del Norte, siempre fueron los bombarderos B-52. En el verano de 1972, la Fuerza Aérea norvietnamita comenzó el entrenamiento de 12 pilotos de MiG-21, con el objetivo de llevar a cabo intercepciones de los bombarderos, con 2/3 de estos pilotos entrenados específicamente en la intercepción nocturna. Según los datos de la propia unidad, para el año 1969, el Regimiento 921 de cazas MiG-21 había derribado unos 111 aviones norteamericanos de todos los tipos en total, perdiendo 34 cazas MiG-21 en ese año. El MiG-21 fue extensamente usado en los conflictos del Medio Oriente de los años 1960, 1970 y 1980 por las fuerzas aéreas de Egipto, Siria e Irak. El primer combate entre cazas MiG-21 y Mirage 3 ocurrió el 14 de noviembre de 1964, saliendo victorioso el Mirage 3. El MiG-21 también se enfrentó inicialmente a los cazas F-4 Phantom II y a los A-4 Skyhawks, pero para los años 80 fue superado por los nuevos y modernos F-15 Eagle y F-16 Falcon que fueron adquiridos por la Fuerza Aérea de Israel en la segunda mitad de los años 70. Durante la guerra Irán-Irak, el MiG-21 sirvió con el grueso de la Fuerza Aérea iraquí, usualmente más valioso en términos de cantidad que de calidad. Era inferior a los aviones iraníes como F-4D Phantom y F-5 Tiger, ni siquiera mencionar al excepcional y moderno F-14 Tamka. La aeronave estaba obsoleta en el momento del conflicto de los años 80. También participó en las guerras de Angola, en la guerra entre Etiopía y Somalia, y en las guerras yugoslavas. A pesar de que el modelo original del MiG-21 tiene más de 50 años de antigüedad, y que las últimas variantes producidas ya pasen de los 25 años en servicio, las fuerzas aéreas de muchos países continúan empleándolo. Tal es el caso de países como la India y Rumanía, que mediante trabajos de modernización, han incorporado al mismo, aviónica avanzada, para ponerlo a la par de las aeronaves de cuarta generación. Igualmente, países como Egipto, a pesar de que cuentan con aeronaves más modernas como el Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, consideran mantener el MiG-21 en servicio en su fuerza aérea todavía por un buen tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.